Hola, yo soy Dado y traigo para ti los mejores dúos de DPS que puedes probar ahora mismo en Rankeds. Los DPS están experimentando una mayor variabilidad en la temporada 7, con más opciones de héroes que son viables, e incluso algunos de los peores en la categoría de daño pueden ser jugados incluso en el nivel más alto. Las buenas composiciones en tus partidas clasificatorias generalmente dependen en gran medida de la sinergia entre los DPS para vencer al equipo contrario. Los soportes y tanques también son importantes, pero definitivamente perderemos si los otros DPS están lo suficientemente sincronizados. Así que vamos a hablar de los mejores dúos del rol de DPS en la temporada 7 y que tienen una gran sinergia. Así que quédate hasta el final para poder explicártelos. También te recuerdo que te suscribas al canal si quieres apoyarme y no perderte nada de Overwatch 2. El primer dúo de DPS que tenemos es una combinación clásica de un experto en todo, con Sojourn y Genji. Son héroes fuertes por separado, con Sojourn siendo definitivamente mejor, pero no son nada demasiado sorprendente. Sin embargo, su sinergia les otorga una cantidad increíble de daño preciso, así como capacidad de lucha y supervivencia. Es realmente difícil atrapar Sojourn o Genji, por lo que con un juego sólido y consistente, manteniéndose en la pelea tan a menudo como sea posible, es un dúo destacado para infligir una gran cantidad de daño preciso en la retaguardia. Sojourn puede cargar su rifle láser con el tanque, pero es mejor disparar un tiro láser a los soportes o a los otros DPS. Genji también tiene un gran daño explosivo y es muy versátil, igual de bueno para mantenerse con vida con un gran potencial de daño. Si el enfoque es demasiado alto, atacar a alguien con poca salud como Genji es la razón por la que puede ser tan fuerte, ya que su daño explosivo bajo es tan rápido, solo un salto y un ataque cuerpo a cuerpo son suficientes para matar un objetivo de 200 puntos de salud después de haber sido alcanzado por un disparo láser. Si buscas una sinergia activa, es la mejor combinación que puedes encontrar. Ambos héroes no tienen problema en esperar para aprovechar la oportunidad para sacar el máximo provecho de sus habilidades. Entonces, estarás en la misma página sin duda durante la mayor parte del juego. Aunque la ulti de Sojourn sigue siendo mucho mejor y es básicamente la versión a distancia de la hoja del dragón de Genji, ambos tienen un gran daño a un solo objetivo durante una duración transformada que no puede ser cancelada. Pueden ejercer mucha presión y tomar espacio, obligando a la gente a replegarse o usar habilidades casi todo el tiempo. Cuando se combinan, pueden ir a la ofensiva con gran agresividad, ya que tanto sus habilidades normales como sus ciclos de ultimate son realmente peligrosos. Cuando uno de ellos no está siendo el objetivo, pueden hacer mucho. Gestionar tu tiempo y atención con tu dúo es muy importante para comenzar a ganar partidas, pero definitivamente es muy fácil una vez que empiezas a entender la sinergia. Ninguna composición realmente contrarresta por completo a Sojourn y Genji, pero definitivamente hay muchas formas de jugar con ellos, que es mucho más difícil por su nivel de habilidad, pero Sojourn y Genji son héroes perfectos para todo. A continuación, tenemos al dúo de daño crudo, abrumador y robusto en peleas de Symmetra y Bastion. Ambos tienen un estilo de juego lento y constante con un potencial de daño increíblemente alto. Lo bueno para ambos es que aunque son más efectivos a corta distancia al disparar rayos y rastrear objetivos en dispersión, su daño a larga distancia sigue siendo respetable. Bastion en su forma de reconocimiento es mucho mejor de lo que solía ser e incluso los disparos secundarios de Symmetra son poderosos, infligiendo un daño plano de 100 que puede acabar con cualquiera. Tanto Symmetra como Bastion tienen un alto techo de habilidad, por lo que si realmente quieres dominar el dúo, sigue siendo un desafío desde el punto de vista mecánico, ya que todavía necesitas apuntar con precisión y tener sentido del juego para obtener el máximo valor de estos héroes. Dependen de su equipo para mantenerse con vida, ya que tiene una movilidad lenta en el mejor de los casos, pero su salud adicional es perfecta para obtener el máximo valor de un apoyo. Symmetra incluso puede jugar en solitario, por lo que no ejerce una gran presión sobre los sanadores al apoyar a estos héroes de alto valor y alto daño. No te sientas mal por ejecutar esta composición, de hecho es una de las mejores líneas de DPS para peleas, ya que en este punto se trata de daño crudo y llevarlo cerca del enemigo en lugar de tratar de aislar un objetivo con utilidad y centrarse en él. En la nueva composición de pelea, el teletransporte de Symmetra es perfecto para reposicionar a Bastion y hacer una jugada pequeña pero muy efectiva, literalmente transportándolo a posiciones inesperadas para tomar desprevenidas a las personas. La barrera de fotones de Symmetra también se sincroniza con todos, pero con un campo de 4000 puntos de vida y un Bastion teletransportando a un ángulo ideal, ya es una excelente manera de ganar la pelea sin importar qué. Aunque generalmente se considera un dúo lento, puedes ejecutar peleas muy rápido gracias a algunos ajustes y cambios recientes que hacen que sus habilidades se aceleren mucho más rápido. En la tercera posición tenemos un dúo clásico. Es una locura que todavía tiene cierta flexibilidad. Hablo de Ashe y Echo, que generan cantidades impresionantes de daño. Además, cuentan con excelentes habilidades de área de efecto que les permiten bloquear pasajes y castigar a los jugadores que se agrupan demasiado. Esto es especialmente efectivo contra composiciones de Brawl, ya que pueden aislar un ángulo de ataque y la dinamita es genial para infligir daño a composiciones en rotación. Echo también puede eliminar a cualquier enemigo que se lance sobre ellos, lo que hace que esta combinación sea mucho mejor que simplemente aumentar el daño al spam en pasillos y pasajes. Mapas como Ruta 66 con altas coberturas le da a Echo espacio para volar y preparar bombas adhesivas. También permiten líneas de visión para Ashe que son difíciles de flanquear sin saber de dónde provienen.
Además, cargan rápidamente sus ultimates, siendo Bob una de las más rápidas en cargar normalmente y la duplicación de Echo también es muy rápida. Estas se usan mejor de manera agresiva y frecuente. Son un dúo ideal para que pueda mantenerse al día con un buen ciclo de sus ultimates, infligir una gran cantidad de daño y mantenerse con vida durante mucho tiempo. También ejercen una presión adicional sobre los tanques de dive y los DPS, gracias a las bombas adhesivas y el rayo de eco que inflige un daño explosivo, y la dinamita que fuerza las habilidades defensivas de héroes como Tracer y Genji con el retroceso y la deflexión. Avanzando, tenemos un poco de habilidad doble si tú y tu compañero o incluso el jugador con el que estás emparejado en el juego son especialistas en disparos a distancia y en proyectiles. Puedes complementar fácilmente con los dúos de Hanzo y Genji para proyectiles y Soldado y Tracer para disparos a distancia. Cualquier combinación de estos es excelente para cubrir tanto el spam como el dive, ya que Soldado y Hanzo tienen excelentes formas de enfocar y eliminar objetivos con buen daño y ráfaga. Por otro lado, Tracer y Genji son ideales para enfrentamientos en el lado de la pelea antes de comprometerse a buscar un objetivo, pero ambos tienen una forma de escape. Estos dúos brindan mucha presencia en todo el mapa y un buen potencial en duelos. Sin importar en qué parte de la pelea te encuentres, Soldado y Tracer o Soldado y Genji son igual de efectivos como un tipo de dúo. Si tú y tu compañero pueden jugar con todos estos héroes, tendrás una variedad aún mayor de combinaciones basadas en el combo de largo alcance con los hermanos Shimada, lo que también es muy fuerte. Una gran cantidad de especialización en sus ultimates y estilos de juego pueden cubrir las debilidades del otro y trabajar juntos. Incluso la forma de combinar el grupo de héroes como jugar con Soldado junto a Hanzo o Genji con Tracer no son tan malas, pero definitivamente son más propensas a ser contrarrestadas por un único soporte o un solo tanque que pueda mitigar eficazmente el daño o proteger un ataque. Idealmente no querrás enfrentarte a una composición de personajes que pueda lidiar con ambos de tus DPS al mismo tiempo, contrarrestándolos a ambos de una sola vez. Hanzo con Genji y Tracer o Soldado con Genji y Tracer. Son perfectos para equilibrar tu composición, y todas estas combinaciones tienen una gran manera de expresar tu habilidad, tu posición, tu movilidad, daño explosivo y mecánica para conseguir tantas eliminaciones como puedas. Es una forma muy estratégica de jugar Overwatch que desde el punto de vista del equilibrio es definitivamente el estado ideal del juego. Para terminar con los mejores dúos, tengo que mencionar el más grande y poderoso dúo que sigue siendo fuerte y dominante. Bastion está de vuelta, pero no con Symmetra esta vez, sino con Torbjorn en la cima para formar el mejor dúo. Pueden equilibrar diferentes ángulos y daño puro con su gran resistencia. Son casi como dos mini tanques más, creando una composición muy difícil de derrotar. Individualmente, su armadura y su salud adicional, ya sea a través de la salud de Bastion o la sobrecarga de Torbjorn, los convierte en héroes muy resistentes. Normalmente esta composición sería contrarrestada por héroes que pueden eliminar la torreta de Torbjorn, preferiblemente desde el aire, pero Pharah ya no es una buena opción contra Bastion. Su forma de reconocimiento es lo suficientemente precisa para contrarrestar a Pharah. Además, Pharah misma está teniendo dificultades, en gran parte debido a la fortaleza de los soportes en la actualidad, capaces de eliminar sin necesidad de un DPS de disparo rápido en primer lugar. Pero afortunadamente para Bastion, él es un DPS de disparo rápido. Ambas de sus formas tienen suficiente daño preciso y sostenibilidad para eliminar a una Pharah en cualquier duelo, incluso a veces con una Mercy. Aunque Torbjorn y Bastion tienen tipos de daño centrados en objetivos individuales, el núcleo fundido y la granada táctica ofrecen opciones para bloquear pasillos con habilidades explosivas y daño de área que dificultan tanto la lucha por el objetivo como la rotación hacia él en primer lugar. Es otro ejemplo de un dúo que funciona bien en el juego, lo cual es bastante sorprendente. A pesar de los nerfeos a Torbjorn, sigue siendo una gran fuente de daño a la primera línea, y su torreta en la retaguardia ayuda a evitar a que los atacantes eliminen a alguien antes o durante la pelea. Esto es especialmente útil para mantener a los soportes cómodos en la retaguardia. En cuanto a Bastion, su producción de daño en bruto es suficiente para avanzar con una fuerza brutal completa, capaz de infligir una cantidad de daño impresionante en los 6 segundos de duración de la forma de torreta. Sigma apenas puede soportar esa cantidad de daño y eso solo si tiene un escudo completo y obtiene la máxima salud adicional del agarre, a menos que logre un perfecto escudo que pueda evitarse jugando bien con un tanque. Él tiene que abandonar la esquina para que Bastion pueda eliminar completamente un tanque y uno de los mejores además, sin problemas con un solo uso de habilidad. Tener esa cantidad de daño lista y un grupo de salud normal bastante duradero entre los tiempos de enfriamiento sigue siendo muy subestimado y fuerte en el rango. Hasta la mitad de temporada este podría seguir siendo el dúo perfecto, ya que Sombra, a pesar de tener una reconfiguración bastante buena en comparación con algunos otros, no ha cambiado mucho en el resto de los DPS. El rework de Roadhog realmente podría cambiar las cosas, forzando un meta más orientado a la selección en lugar de uno en el que Bastion y Torbjorn puedan relajarse spameando disparos. En este momento, el clima del juego es perfecto para que estos dos no solo sean viables, sino que literalmente prosperen, con una alta sostenibilidad que es común en casi todas las partidas, gracias a los soportes que aportan una gran sostenibilidad. Pero eso es todo por ahora de los mejores dúos de DPS para temporada 7. Recuerda suscribirte para ver un montón de guías y ser parte de una comunidad dispuesta a ayudarte a dominar el juego. Hay muchas personas increíbles aportando mucho valor en los comentarios, así que el día de hoy quiero que escriban en los comentarios qué otros dúos de DPS tienen potencial en esta temporada. Yo soy Dado, gracias por ver, que tengas un buen día y nos vemos en el siguiente video.